Ponce, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que cara a cara conoceremos a nuestro Dios. Alabado sea Dios. Después puede tomar su asiento. Muy bien, hermanos, qué bonito hubiera sido poder leer todo el capítulo, pero es bastante largo y le va a quedar a usted de tarea leerlo en casa. Este capítulo habla acerca de aquella escena donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño que a él le deja perturbado. Entonces, cuando se levanta a la mañana, usted sabe que un rey como Nabucodonosor no era un rey de una nación, sino de un imperio. Y los imperios cubrían varias naciones o gobernaban sobre varias naciones, y las naciones conquistadas se volvían tributarias a esta nación que había conquistado o a este imperio, que en este caso era Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor se levanta en la mañana perturbado. Yo creo que algunos a veces hemos tenido sueños que nos quitan el sueño, valga la redundancia, y nos levantamos así igual, perturbados. Nabucodonosor se levantó esa mañana, entonces él manda a llamar a los sabios, a los astrólogos, a los adivinos, gente como él. Creía mucho en este tipo de personas, que básicamente nosotros los conocemos como hechiceros, brujos. Ellos practicaban, ¿verdad?, la lectura de las estrellas y diferentes otras cosas que nosotros conocemos como espiritismo o astrología, no astronomía, sino astrología. Entonces estos astrólogos llegaban delante de los reyes cuando ellos tenían inquietudes y trataban de darle explicación a las inquietudes de estos reyes, a diferencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sus reyes no tenían ni brujos ni astrólogos, tenían profetas al lado de ellos, que manifestaban la voz de Dios para guianza del rey y del pueblo de Israel. Todos se reúnen, era una multitud de gente, de sabios. Entonces el rey Nabucodonosor dice: he tenido un sueño, yo quiero que ustedes me lo interpreten. Entonces estos sabios dicen: bueno, dinos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Entonces Nabucodonosor dice: no, si yo les digo el sueño, ustedes van a inventarse cualquier locura y me van a decir lo que quieran. Pero para que yo sepa que la interpretación del sueño es fidedigna, me van a tener que ustedes decir el sueño y decir su interpretación, y entonces voy a creer lo que ustedes me digan. Y entonces los hechiceros dicen: no hay hombre en esta tierra que pueda hacer eso. No hay Dios que pueda hacer eso. Entonces Nabucodonosor se enciende en ira y dice: bueno, entonces va a haber un decreto. Hasta que no me digan lo que yo he soñado y su interpretación, van a morir todos los sabios. Entonces empieza una aflicción en todo el pueblo o en todo el imperio de Babilonia. Y entre los sabios habían unas personas, había unos que adoraban a Dios, que servían a Dios y temían a Dios, que habían sido de los ilustres que se habían traído de Judá. Y era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Claro, sus nombres fueron cambiados. Pero Daniel se aflige y le dice al general: dame tiempo, dame tiempo. Hermano, eso es una cosa bien impactante, porque Daniel dice: dame tiempo y yo daré al rey su interpretación. Él sabía el Dios que tenía. Él sabía quién le podía revelar los misterios a él. Pero no venía sino a través también de un sacrificio, porque le dice a sus hermanos, a sus amigos: ¿saben qué? Vamos a entrar en oración, en ayuno, para que Dios nos revele este misterio. Y empiezan a orar, hermanos, y empiezan a clamar. Y un día se levanta Daniel y se pone de rodillas y dice: te doy gracias, oh Dios,
que me ha revelado este misterio. Y ese mismo día Daniel se alista. Daniel se pone sus mejores ropas y dicen: llévenme delante del rey, porque hay un Dios que revela los misterios. Qué lindo eso, hermanos. Y se abre la corte real y el palacio para este hombre. Y entra Daniel y le dice: Nabucodonosor, ¿de veras me vas a dar la interpretación y me vas a decir lo que he soñado? ¿Eres capaz de eso? Y Daniel dice: hay un Dios en los cielos que revela los misterios. No hay nadie capaz sino solo mi Dios. Y Él me ha revelado lo que tú has soñado en tu cámara más secreta. Y no solo eso, sino que me ha dicho el significado de lo que tú has soñado. Entonces aquí empezamos a ver lo que Dios nos quiere hablar. En primer lugar, no hay Dios como nuestro Dios. No hay rey como el que nosotros servimos. Y es necesario que en tiempos turbulentos la iglesia vea al Dios que tiene. Porque Daniel hace una oración, y en esta oración encontramos un versículo, el versículo 21, que es donde quiero hablar en este día. Este versículo 21 tiene que ser subrayado y póngale esta fecha y este año, por favor. Él muda los tiempos y las edades. ¿Qué dice además? Él quita y pone reyes. Aleluya. El Dios que nosotros servimos es el que hace eso. ¿Y por qué quiero hablar de esto este día? Porque hay personas afligidas en tiempos como estos. Me van a deportar, ¿qué va a pasar conmigo? Y se olvidan de Dios. ¿Desde cuándo los presidentes gobiernan la iglesia? Dígame usted. ¿Desde cuándo los presidentes tienen la última palabra en nuestra vida? ¿Desde cuándo usted empezó a confiar en los reyes de esta tierra? ¿Por qué a nosotros es muy normal de que a veces tengamos temores? Es normal. Pero no tiene que ser algo normal que el temor llene todo nuestro ser. Puede haber cierto temor, pero es imposible de que usted ande como los mundanos, teniendo un Dios tan grande como el que usted tiene. Dios está sobre las constituciones políticas de los países. Dios está sobre la cancillería gubernamental de todos los gobiernos. Dios está sobre todos los gobernadores de esta tierra. Dios está sobre todos los presidentes de esta tierra. Este Dios que adoramos nosotros es el que gobierna las estaciones del año, el que creó todas las estrellas y las conoce por su nombre, el que tiene contado todos los cabellos de su cabeza, el que tiene control sobre su vida y su destino. Él es el que ha dado su vida, la vida suya, Él la ha creado. Usted tiene que entender el Dios que usted sirve. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con situaciones como las que vive este país, donde están habiendo deportaciones masivas. Y yo le voy a decir esto: hay razones por las cuales Dios pone y quita reyes. A ver si Dios las trae por juicio. Ahí anda gente cristiana haciendo locuras, viviendo en pecado, haciendo tantas cosas. Viene un presidente como este y ahí lo vemos en los ayunos. Y decimos: ¡hey, qué bueno! Ojalá se levanten más presidentes como este, que traigan a la gente a la iglesia. Fíjense que en El Salvador sucedió una situación hace varios años, y es que usted sabe que las pandillas en El Salvador no eran un juego, sino que eran una cosa bien seria. Entonces los pandilleros empezaron a ponerle reglas a las mujeres y los hombres del país. Así de serio estaba y de crónico estaba el problema. No permitían que las mujeres se pusieran cierto tinte de pelo. Entonces las mujeres empezaron a despintarse, ¿verdad? El cabello, porque le tenían miedo a las pandillas. Ellos dijeron: la que encontremos así, se muere. Entonces las mujeres, aún dentro de la iglesia, que no le hacían caso a los pastores, empezaron a hacerle caso a los pandilleros.
¿De veras? Dios tiene sus métodos. Dios tiene, no me diga usted a mí que a Dios se le ha salido el control de las cosas de la tierra, ni el control de su vida. Dios tiene control de todo lo que usted es, de todo lo que usted tiene, de los hijos que usted tiene, de dónde los deja en la escuela. Dios tiene control del carro que usted maneja. Dios tiene control de cada órgano en su cuerpo. Dios tiene control de todo. Entonces esta situación, como todas las situaciones en África, situaciones en Europa, situaciones en Asia, Dios tiene control de todo. Y cada uno de nosotros tiene que reflexionar no de la situación que está pasando, sino de qué Dios quiere tratar en mi vida. Porque es fácil ver la vida de otro y decir, bueno, yo estoy mejor que esta persona. Pero vernos y autoexaminarnos es de gente madura. Y decir, bueno, en esto fallo y esto tengo que arreglar yo en mi vida. Entonces, hay razones por las cuales Dios pone y quita reyes. Pero vamos a continuar en esta revelación de Daniel. Y después vamos a hablar de algunos reyes que Dios levantó en la tierra, que fueron malos, perversos, pero al final siervos de Dios. Porque siervo de Dios, nosotros el concepto que ha venido tomando ese término, siervo de Dios, siervo de Dios, siervo de Dios, es alguien fiel a Dios. Pero siervo significa aquel que está sujeto a un Señor. Y en este caso, todos los seres humanos y sobre todo las potencias mundiales sirven a Dios de alguna manera. Y a veces Dios los usa para tratar con nosotros, el pueblo de Dios, para arreglar nuestra vida, para enderezarnos y hacernos reflexionar de nuestro caminar con Dios. Pero avancemos. ¿Cuál era el sueño de Nabucodonosor? ¿Qué soñó el rey? Y se revela en la palabra de Dios lo que él soñó. Y dice, tú veías, oh rey, una estatua grande. Era algo que te sorprendió. Su cabeza era de oro. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre era de bronce. Sus piernas eran de hierro. Y sus pies eran hierro mezclado con barro. Entonces yo estaba viendo esa escena de esta gran estatua cuando una piedra cortada no con mano golpeó los pies de esta gran estatua y se desmenuzó todo aquello. Y esta piedrecita vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Y yo te voy a decir la interpretación de este sueño. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios te ha dado los reinos de la tierra. Tú eres la cabeza de oro. Pero después de ti vendrá otro reino. Y después de ese otro reino. Y otro reino. Sin darse cuenta, Daniel y Nabucodonosor en este caso habían recibido una revelación de parte de Dios hasta el final de la historia de la humanidad en cuanto a los gobiernos de la tierra. Claro, esto no se dice en el libro de Daniel, pero después del reino babilónico siguió el medo-persa. Y después de los medos y persas siguió este reino de Grecia con Alejandro Magno. Todo esto está en la historia. Y después de eso siguió otro reino sanguinario, que fue el reino o el imperio romano. Y después de eso, otro reino que todavía no ha salido a la luz. Entonces, ¿qué significa esta piedra que no es cortada? Qué impresionante es la revelación de la palabra de Dios. Una piedra no cortada con mano, es decir, alguien que no murió por voluntad humana. ¿Quién fue ese? Jesús de Nazaret. Y esta piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra principal de un edificio que se llama la iglesia del Cordero. Aleluya. Jesús viene otra vez a la tierra. ¿Cuántos esperan ese día, hermanos? Entonces, viene Daniel y le está diciendo, estos reinos que tú estás viendo en la tierra un día
serán embestidos por una piedra, una roca, y esa roca es Cristo. Y ya no reinará ninguna nación en esta tierra, reinará el Cordero. Y los que le han servido también reinarán con él. Y esta piedra, que fue no cortada por mano de hombre, dice, se convirtió en un monte que llenó toda la tierra. Esto sucederá en el tiempo postrero. Jesús será el rey, no de los corazones solamente de nosotros, será el rey sobre toda esta tierra. Sobre toda la tierra, para que se cumpla la palabra de Dios que dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y toda rodilla se doblará ante Jesús de Nazaret. Toda rodilla. Toda rodilla. Ahora nos afligimos, ahora estamos nosotros en medio de guerras. Y estas guerras producen hambre. Y hay un desbalance en la humanidad. Países desbalanceados por el pecado, por la avaricia de los hombres. ¿A quiénes mandan a la guerra? A jóvenes de 18 a 25 años. Ellos son los que mueren. No mueren los gobernantes, mueren jóvenes. Nunca he creído, y que ojalá no me lo tome a mal, pero yo nunca he creído en que un joven de 18 años se meta al Army o al Navy. No creo en eso. Puede tomarlo como usted desee, hermano. Yo sé que hay jóvenes acá que se han metido y oramos, yo oro por ellos, que Dios los guarde. Pero cuando una guerra se levanta, ¿a quiénes mandan? No lo mandan a usted, no me mandan a mí, mandan a esos jóvenes. Y mueren sin misericordia en esas guerras. Pero vive Dios, que los hijos de los cristianos, aún en esas condiciones, van a ser guardados por el poder de Dios. Dios es fiel, hermanos. Y nosotros no somos cualquier cosa. Somos hijos del Dios de la gloria. Entonces, Daniel le da esta revelación a Nabucodonosor. Nabucodonosor se pone de pie de su trono y dice, esto es una cosa seria. El Dios de este hombre es Dios de verdad. Lo que los brujos no pudieron hacer, lo hizo el Dios de la gloria a través de un hombre en ese imperio. Y las cosas no han cambiado. Sí, todavía hay hechicería y hechiceros, pero todavía el Dios de los cielos sigue siendo más grande que toda la hechicería y los hechiceros que pueda haber en esta tierra. ¿Alguien lo cree de verdad, hermanos? Yo lo creo, y que lo oigan los hechiceros. Tenemos un Dios que pelea por la iglesia, un Dios que pelea por nosotros, un Dios que pelea por nuestra vida, un Dios que nos defiende. Aleluya. No voy a hablar de los eventos futuros, porque no es escatológico esto. Tal vez el otro domingo hablamos de eso, pero hoy quiero hablar de este versículo. Él pone y quita reyes. Dios tiene una sabiduría extremadamente superior a la del ser humano. Entonces Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe por qué permite ciertas cosas. Aún los dictadores que hay en la tierra, Dios sabe por qué lo permite. Dios pudiera quitarle la vida a un dictador, por alguna razón superior a nuestro entendimiento no lo hace. Y eso no, las personas cuestionan a Dios y a nosotros los cristianos en cuanto a eso y dicen, bueno, entonces si Dios es soberano de la tierra y de todos los gobiernos, ¿por qué permite que hayan ese tipo de personas como Hitler y este tipo de personas como el presidente o el dictador de Corea del Norte? Hay una razón superior a la que nosotros no entendemos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? No solo como ciudadanos de una nación, porque pertenecemos a una sociedad, no. Nosotros vemos las cosas diferentes, ya no las vemos como seres humanos cualquiera. Nosotros tenemos que ver las cosas a través de la palabra de Dios. Uno de los deberes más grandes que nosotros tenemos en momentos donde no entendemos lo que sucede. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción? Número 1, confiar en Dios.
No entiendo, no sé por qué pasa, pero sigo confiando que Dios es real, que Él tiene control de mi vida. Si me mandan para allá, no me van a mandar para las Filipinas, me van a mandar para mi país. Pero si lo hacen así, Dios sabe por qué. Yo pasé una situación similar. Cuando ustedes saben mi situación migratoria, yo dije, bueno, me van a mandar para mi país porque recibí la carta, ¿no? 30 días, en 30 días tiene que salir o lo mandamos. Entonces dije yo, no es el fin del mundo, porque hay gente que piensa que es el fin del mundo. No, no es el fin del mundo. Dije yo, no es el fin del mundo, es una carta más, ¿verdad? Voy a sacar mis papeles ya aquí en la migración de Tropicana, ¿verdad? Y seguimos andando, la vida no se acaba. Soy pastor, dije yo. Entonces, usted tiene que usar la lógica cristiana. No, es imposible que ahora que tengo ministerio, Dios me saque de este país. Más bien creo que es una prueba de fidelidad, de servicio a Dios en medio de las pruebas. Usted tiene que pensar en todas las posibilidades. Y si me agarran y me mandan, dije yo en ese momento, bueno, le sirvo a Dios en mi país y tranquilo, no pasa nada. Entonces, no se ahogue en un vaso de agua y en problemas que no le han pasado a usted. No se ahogue en eso. No, es que usted no sabe, yo tengo felonies y no queremos saber de eso. Eso se acabó para nosotros. Dios tiene el control de su vida. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, si Dios pone y quita reyes, ¿no podrá Dios tener el control de nuestra vida? Si pone y quita reyes, si muda los tiempos y las edades. Nada menos ayer me interesó un video, estaba viendo la caída del Imperio Romano. ¿Cómo cayó ese gran imperio? Que fue tan sólido en cierto momento y que fue tan temido por tantas naciones. ¿Cómo fue que llegó a caer? Y empezaron a dar el estudio de cómo cayó ese gran imperio. Y dije yo, interesante. Usted va a Roma, usted va a Grecia, ¿y qué se encuentra ahí? Exacto. Usted va y mira a las ruinas del Partenón de Atenas. Wow, Dios es adorado. Dios es temido en aquel entonces. Y se va a donde estuvo la gran estatua de Zeus, que era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Y uno va y la busca, ya no está. ¿Y qué le pasó? Un terremoto se la acabó. Entonces usted va y busca las maravillas y los dioses y usted va al templo de Apolos y al templo de Atenas y de Artemisa y a Diana de los Efesios. No va a hallar nada. ¿Por qué? Porque son ruinas. Y ¿sabe qué es la cosa más tremenda de todo esto? Que esos dioses que fueron temidos, adorados y venerados ya no se adoran en el mundo entero. Ya no a Zeus ya no se le adora. A Apolo ya no, porque ha llegado a la conclusión el humano de que eran mitos y leyendas. Por eso se le llama la mitología griega. ¿Sí o no? Esto es una cosa de observarla. Y esto usted se va donde sea. Cosas que antes temían las naciones. Y Dios dijo a través de Jeremías en el capítulo 10: no temas a lo que temen las naciones. No tengas temor de las señales del cielo. Porque ellos, las naciones, un leño agarran, le dan forma y lo adoran. Pero tú a Jehová tu Dios adorarás y a Él le tendrás temor. A Él reverenciarás, porque no hay rey como Él en toda la tierra. Alabado sea Dios. Y aquí es donde nosotros nos encontramos con esta gran paradoja de la historia. Los templos que antes se veneraban y se cuidaban ya no están, pero el Dios que tenemos sigue siendo Dios. El Dios de Daniel es nuestro Dios. El Dios de Abraham es nuestro Dios. Alguien dice gloria a Dios. Oh, apláudale, sí. Dele la gloria. Él sigue siendo Dios. Las naciones pasarán. Los reyes morirán. Los tiempos de calamidad también pasan. Pero Dios sigue siendo Dios.
Entonces, si Dios sigue siendo Dios, Él sigue teniendo cuidado de los que le aman. No, es que no se le ha salido a Dios de control su vida ni mi vida. Él sigue siendo Dios. Entonces Dios tiene ciertas razones. Vamos a hablar solamente de dos reyes, solo para observar este gran misterio que la Biblia nos revela de cómo Dios trata a veces, porque un rey o un dictador o un presidente no está solo gobernando sobre lugares donde hay cristianos, sino donde hay impíos o donde hay personas que hacen mal. Entonces Dios, a través de este tipo de reyes, no solamente está tratando con los cristianos, sino con los impíos primeramente. Pero ahí vamos nosotros. Entonces la gran pregunta es: ¿qué Dios quiere con la iglesia? ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Jeremías. Vamos a leer en el verso 27. Jeremías, verso 27. Voy a esperar a que lo encuentre. Capítulo 27. Si dije otra cosa, me disculpa. Jeremías capítulo 27, verso 6. Gloria a Dios. Y ahora, esto es una profecía que está diciendo Jeremías. Y ahora yo he puesto todas estas tierras, está el Señor hablando, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, en comparación con Daniel capítulo 4. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Muy bien. Lo que quiero observar acá es dos cosas. Número uno, que Dios dice de Nabucodonosor: yo le he dado todas las cosas. Él es mi siervo y he sometido bajo él hasta las bestias del campo. Qué cosa más terrible esto. Porque cuando Dios le da algo a alguien, aunque se lo quieran quitar, no pueden. De veras. Pueden hacer lo que sea. Pueden tratar de matarlo. No pueden. Porque es Dios, no es el hombre. Entonces, porque nosotros estamos en una nación donde ha entrado un presidente, y quiero hablar de esto así, específicamente, que no solo está tratando, y no solo veamos el tema de inmigración, sino veamos cómo Dios está tratando la inmoralidad de esta nación. Dios no está tratando solo la inmigración, no, está tratando un montón de cosas a través de una persona. Porque Dios mismo pone reyes a veces para balancear las naciones, para detener el desborde de inmoralidad, para traer paz, porque a través de eso, de la inmoralidad, vienen los juicios de Dios a las naciones. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios pone a gente que frenan todo eso, que detienen todo eso, para que los juicios de Dios no caigan prontamente a las naciones. Porque Dios quiere tener misericordia. Los juicios de Dios son la cosa más peor que una deportación, son los juicios de Dios. Entonces Dios en esta ocasión dice: Nabucodonosor, mi siervo, yo he sujetado no solo a él, sino a su hijo y al hijo de su hijo, todas las naciones. Pero deténganse. Después viene un tiempo determinado para él donde también van a deshacer su imperio. Dios estaba diciendo todo lo que iba a venir.
Dios estaba diciendo todo lo que iba a suceder con Nabucodonosor. Entonces, pero no estamos hablando acá del trato de Dios solamente con las naciones. Hablemos del trato de Dios en este tiempo con el pueblo de Israel. Entonces aparece Nabucodonosor con un trato específico de Dios para Israel. ¿Saben cuál fue? Siglos antes, Salomón había erigido un templo y lo había dedicado a Dios. Entonces Dios hace un trato con Nabucodonosor, perdón, con Salomón. Y le dice: Salomón, quiero hacer un trato contigo. Y quiero que entiendas esto. Este templo es excelso, es magnífico. Pero si tú no andas como yo quiero, este templo va a venir a ser ruinas. Y lo van a deshacer. A tal grado que cualquiera que pase enfrente de este templo en los años posteriores y vea las ruinas, se van a preguntar y van a decir: ¿por qué Dios hizo así al pueblo suyo? Y alguien les contestará: porque dejaron a Jehová y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Por tanto, Dios los entregó a sus enemigos y por eso este templo está en ruina. Fíjese qué terrible. ¿Se cumplió o no se cumplió? No, hermano, Dios es serio. Sí, es lento para la ira. Él espera que nosotros nos arrepintamos. Pero si eso no llega, los juicios también de Dios llegan. Dios tiene paciencia con el ser humano. Y lo tuvo con Salomón, que fue y adoró los dioses de sus mujeres. Y les construyó hasta templos. Entonces viene y siglos posteriores Dios cumple esa palabra. ¿Y sabe a quién usa? A Nabucodonosor. Y viene Nabucodonosor, invade Israel. Y tanto así que llegan al templo y miran el templo de Jehová, lugar santísimo, bañado en oro. Los escudos, la fuente de bronce, la madera que se usó. Todo aquello que era tan precioso en su época y de tanto valor. Y para poder arrancar el oro del lugar santísimo, ¿sabe qué hicieron? Empezaron a darle con mazos, con martillos y arrancar el oro. Por eso tuvieron que destruir el templo de Jehová. Pero no era Nabucodonosor, era el Dios de los cielos que le daba permiso a ese hombre. Si usted anda como a Dios le agrada, si usted le sirve a Dios, Dios lo hará invisible, Dios lo protegerá. Él se subirá a los aviones donde usted se sube. Él será su abogado, Él será su defensa. Él hablará por usted. Pero siempre para las bendiciones hay cláusulas que Dios pone. Si tú haces esto, yo haré esto contigo. Si tú me sirves y pones esta palabra por obra y no te vas tras dioses ajenos, bendito serás tú en el campo y bendito serás en la ciudad. Bendito el fruto de tu bestia y el fruto de tu vientre. Todo lo que tú toques, a lo que le pongas la mano, será bendito. Bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Te pondrá Dios por cabeza y no estarás por cola. Estarás encima solamente, no estarás debajo. Por un camino vendrán tus enemigos contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Si tú cumples mi palabra y la pones por obra. Pero no nos gusta leer lo que sigue, ¿verdad? Nos gusta Deuteronomio 28. El 29 no lo citamos. Y será que si tú no pones mi palabra por obra y te alejas de mí, adoras a dioses ajenos, por un camino vendrán tus enemigos contra ti y huirás delante de ellos por 7. Las hojas que se muevan atrás de ti te espantarán. Y te herirá Jehová con calentura, con pústula y con plagas, por cuanto te alejaste de Jehová. Tener a Dios de enemigo es el peor negocio que el ser humano puede hacer. ¿No tiene papeles? Tenga a Dios de amigo.
No puede una aseguranza. Tenga a Dios de amigo. Él será su aseguranza. Él será su doctor. Él será su abogado. Él será su defensa. Él será su castillo. No, tener a Dios de amigo es el mejor negocio, hermanos. Es la mejor decisión. Entonces, cuando nosotros estudiamos, obviamente esto es un ápice de lo que fue todo el reinado de Nabucodonosor, pero algo Dios hizo a través de ese hombre para tratar con su pueblo. Entonces hablemos de que a veces Dios pone gente para tratar con nosotros. No, a veces no solo reyes, a veces situaciones difíciles. Y ahí es donde estamos de rodillas. Aquí estoy, Padre. Yo sé que no había venido en un año, pero aquí estoy, Señor. Todo el mandato pasado me lo pasé afuera en el mundo, pero hoy, Padre, aquí estoy, tú sabes. A veces las cosas no son así. Sirva a Dios en los tiempos de refrigerio y Dios será su cobertura en los tiempos de escasez. ¿De veras? Sirva a Dios siempre, pues. Si está en refrigerio, si las cosas malas no han pasado y usted está bien, sírvale a Dios. Si puede, lléguese a la vigilia, al ayuno, a lo que haya y diga, aquí estoy, Señor. No hay aflicción, pero aquí estoy, por si acaso llega. Claro, yo me recuerdo, ¿se acuerdan en la pandemia? Tanto que nos acordamos de la pandemia. Hermano, abramos la iglesia. ¿Por qué no vamos a la iglesia? Ahí sí. Hasta los domingueros, abramos el martes. Todo el mundo, ¿por qué? Porque todos estaban en aflicción. Hay un dicho bien dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Se cerró la iglesia y todo el mundo queremos iglesia, hasta los que no se congregaban. La vida no es así, hermano. Disfrutemos a Dios cuando podamos. Disfrutemos 2 horitas de culto, disfrutémoslas. Disfrutemos cantar, disfrutemos el mensaje, disfrutemos la administración, disfrutemos. No esperemos a que vengan la persecución, el peligro. Pero hay otro rey que también Dios puso. Claro, todos los ha puesto el Señor, o al menos lo ha permitido de esa manera. Pero específicamente en relación con su pueblo, en el pueblo de Israel, hubo otro rey. Vamos a la palabra de Dios en Isaías, capítulo 44. Vamos a leer en el verso 28. Este fue otro rey que Dios usó. Vamos a leer desde el 26 al 28. 44, capítulo 44 de Isaías, 26 al 28. Y Dios, hablando a través del profeta Isaías, dice esto: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Qué cosa más tremenda esto. Ahora, ¿quién era Ciro? Lo mismo que Nabucodonosor, un impío. Una persona que no conocía a Dios. Asirio, rey de los asirios. Entonces Dios manda una profecía, no solo en esta ocasión, hay diferentes otros textos bíblicos donde Dios habla de Ciro y dice, Ciro hará lo que yo quiero. Lo levantaré en un momento que será determinante para mi pueblo. Porque yo he dicho, dice Jehová, edificaré tu templo, te plantaré en tu tierra. Entonces Ciro hará lo que yo quiero. Y fíjese cómo le dice, Ciro es mi pastor. Dios mío. A ver qué Dios estará diciendo a esta gente que está en el gobierno. Que a lo mejor está diciendo,
Trump, mi siervo. Y usted, uno se puede enojar, se puede sentir mal, pero Dios es Dios. Y si Dios puede controlar la vida de un impío, ¿no puede cuidar la vida de los que le amamos? ¿No tenemos nosotros un Dios grande, hermanos? La lógica y la matemática, la ecuación es fácil en esto. Que se aflijan aquellos que andan no sé cómo, ¿verdad? El impío, el ateo, el mundano, el hechicero, ahí sí. Pero el Hijo de Dios, está bien, tenga su temor, no, ¿verdad? Si usted quiere. Aflíjase y diga, me van a agarrar. No, mejor diga, voy a arreglar mis papeles. Lo único que puede hacer Dios en esta situación es establecernos más seguros en este país. De veras, de veras. Lo que a otros afligirá, a usted puede hacer que no. Lo que para otros significa deportación, para el pueblo de Dios pueda significar arreglar su vida en este lugar. Porque usted tiene que entender de que quien controla su vida es el Dios de los cielos. Entonces, claro, en ese momento que Dios habla esta profecía, estamos hablando de Isaías, ¿no? No se había dado la invasión. Y de repente cuando se da la invasión todavía hay profecías. El templo está destruido. Y Dios dice, así lo voy a levantar. ¿Y qué es lo que sucede? En tiempos de Nehemías y de Esdras, viene Ciro, que ahora se planta como rey. Y dice, bueno, yo me acuerdo lo que Jehová, el Dios de Israel, dijo de mí. Y me gustó. Dijo que yo iba a ser rey y que yo era su pastor. Entonces, yo, Ciro, decreto de que se levante el templo de Israel para Jehová, el Dios de ellos. Wow. Y todos se quedan. Yo me imagino aquel edicto del rey asirio. Dios mío, y este hombre dio un edicto. Y ese edicto es que el templo de Dios sea reconstruido. Todos los judíos, claro, ahora ya sacando pecho y levantando la frente en alto, dicen, no, es que venimos con la autoridad de Ciro. Ellos no se daban cuenta que era la autoridad de su Dios, pero ellos lo hacían para que las naciones no los molestaran. ¿Y qué pasó? Levantaron el templo a Jehová. Por eso el Señor le habla al pueblo de Israel acerca de la construcción del templo. No por fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Hay cosas que el Espíritu de Dios, hermanos, controla para bien de su pueblo. Mejor sírvale a Dios y preocúpese de eso. Si a alguien, dice Dios, quieren tenerle miedo, ténganle miedo a Jehová. Lo dice a través de sus profetas, lo dice en su palabra. Si quieren tenerle miedo a alguien, ténganle miedo a Jehová. Y la palabra del Señor lo corrobora en el Nuevo Testamento y dice, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Teman a aquel que puede quitar la vida y también echar el alma en el infierno. ¿Y quién es ese? Nuestro Dios Todopoderoso. A Él hay que temer, a Él hay que adorar. Si a alguien usted quiere tenerle miedo, no es a gente uniformada, es al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Cuando yo estaba en esa situación migratoria, a mí me hicieron una invitación a El Salvador. Era la primera vez que me invitaban a predicar en un evento como ese. Claro, yo estaba con miedo, hermano. Si yo no tenía ni tarjeta de residencia ni TPS, ¿sabe lo que hacían conmigo? Yo llevaba mi pasaporte a migración y me daban un sello. En esa ocasión solo tenía ese sello. Y me habían amenazado. Y salí del país, hermano. De veras. Fue una locura, hermano. De veras, les digo. No lo haga, ok. Y yo dije, bueno, si a la entrada no me dejan pasar, pues no paso, dije. Dios está con nosotros aún en nuestras locuras, hermano. Aún cuando hacemos lo que quizás no es correcto.
Claro, cuando yo vine, el miedo se le va a uno allá gozándose en los cultos y predicando. El miedo me comenzó cuando me bajé del avión para pasar migración. Ahí dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer si me agarran? Cuando yo llegué, la oficial agarra mi pasaporte y me dice, ¿tu residencia? No, le digo yo, es que yo tengo ahí un sellito en el pasaporte. Se me quedó viendo, miró el sello, miró su computadora. De repente, cuando yo vine a ver, tenía oficiales a mi alrededor, policías. Y yo dije, bueno, aquí me voy, dije yo. Hermano, vuelvo y repito, no haga una cosa como esa. Pero no deje de confiar en Dios. Yo dije, Señor, de esto tú tienes control. El hombre es hombre, como quiera, carne y hueso. Y de repente, después de unos 30 minutos de estar ahí en silencio, la señora chequeando, haciendo llamada, me dio el pasaporte y me dijo, pase. Y pasé. Y aquí estoy, predicándoles esta mañana a ustedes. Claro, cuando yo llegué a mi casa, ¿sabe qué es lo que me estaba esperando? Mi tarjeta de residencia que había llegado en los tiempos donde yo andaba allá. Dios es Dios. Antes que usted naciera, Dios ya era. Él vio nuestro embrión. Y en su libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego creadas sin faltar una de ellas. David se queda en una reflexión pasmosa. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Este Dios que tenemos es Rey de reyes, Rey de presidentes, Señor de señores. El que gobierna sobre su vida, sobre la iglesia, es Dios. Póngase de pie, por favor, en este día. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Una vez iba yo con un hermano en su carro, hace muchos años. Hermanos, este hermano no tenía licencia, no tenía aseguranza, no tenía registración. No andaba nada, pues como que se había robado el carro el hermano. Y yo iba al lado de él. Y él hizo una maniobra de bandido, ¿verdad? Y enfrente de él estaba un policía. Y yo le dije, ¡el policía! Claro, ya el policía ya nos había puesto las luces. El hermano estaba aprendiendo a manejar porque cuando se ahorilló casi choca con un poste. Yo dije, Señor, ayúdanos. Porque aquí yo le dije al hermano, mira, le dije, aquí tenés que, nos van a quitar el carro, le dije. Porque esa es la ley, uno sabe la ley. Te van a poner un ticket bien fuerte porque solo no tener registración son $800, ¿verdad? Yo sé. En su momento supe. Entonces, cuando llegó, y no podía hablar inglés el hermano. Y entonces cuando se acercó el policía, empezó a hablar con él. No se entendieron nada. Y me dijo, ¿y vos podés? Alguito, le dije, yo puedo. Y empecé a traducirle. Entonces el policía, hermano, le agarró de reírse. Porque cuando le pidió licencia no le dio nada. Cuando le pidió aseguranza no le dio nada. Cuando le pidió registración no le dio nada. Y el policía empieza a reírse, hermano, y sucedió lo irónico de la vida, ¿no? ¿Sabes qué? Decirle que maneje, váyanse con cuidado, me dijo, pero no se acerquen aquí, me dijo. Y se fue. Yo me quedé asustado, no le hicieron nada al hermano. ¿Está Dios en esos detalles o no está Dios en esos detalles? No, hermano, Dios ama a los que le aman, le hallan lo que temprano le buscan. Oh, alce sus manos y dígale, Señor, aquí te amamos, amamos tu presencia, amamos tu
Monse, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos